Hoy vamos a hablar del trastorno bipolar de inicio en la etapa infantil y juvenil. El trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por reacciones o episodios de estado de ánimo intensos, desadaptativos, extremos y desmedidos que se presentan a lo largo de la vida y alternan entre el polo de la manía o la alegría y el polo de la depresión o la tristeza, entendiendo como eutimia el estado de ánimo usual habitual que presenta la mayoría de la población. Los síntomas del trastorno bipolar usualmente se identifican porque se ven cambios en la forma de ser habitual de una persona en comparación con su personalidad usual y habitual. Los síntomas se presentan en varios dominios, como en el estado de ánimo, el comportamiento, el sueño y el apetito, su manera de pensar y sus creencias y sus intereses. El episodio maníaco se caracteriza por una semana de un estado de ánimo alegre, expansivo y en ocasiones irritable y acompañados a sensación de grandiosidad, y además está acompañado de otros cambios en otras variables del funcionamiento corporal. Por ejemplo, hay disminución del sueño y de la necesidad de dormir, hay aumento de intereses y múltiples planes, muchos planes de ellos salidos de contexto o salidos de carácter para el individuo, sensación de que el pensamiento va más rápido con múltiples ideas que se empiezan a presentar de manera sucesiva. El paciente está más hablador de lo normal, con un tono de voz más alto, lo que conocemos como altisonante, y su actitud puede cambiar a ser más jocosa o intrusiva. También usualmente el paciente habla, además de hablar más de lo normal, habla de muchos temas y se encuentra más activo. En los casos extremos se pueden presentar ideas delirantes, es decir, ideas no compartidas por su grupo poblacional, ideas que son usualmente poco probables de ser ciertas, y alucinaciones, es decir, percepciones sensoriales sin estímulos, lo que daría pie a considerar que se presenta psicosis. En el extremo de la depresión se presenta 2 semanas de evolución de un estado de ánimo predominantemente triste, con pérdida del interés en las actividades que usualmente el paciente disfrutaba, cambios en el sueño con insomnio o somnolencia excesiva, fatiga, cambios en el apetito con disminución del apetito, sensación de vacío emocional, dificultad para concentrarse y toma de decisiones, y cambios en la manera de pensar con ideas recurrentes de culpa excesiva, baja autoestima, desesperanza, soledad y en casos severos muerte. En los casos muy severos también pueden presentarse, al igual que en la manía, síntomas psicóticos caracterizados por ideas delirantes y alucinaciones, todas ellas consonantes con el estado de ánimo predominante, en este caso ideas delirantes de contenido de culpa o de contenido de muerte, conforme se presenta la depresión. En la enfermedad bipolar se entiende como una alteración en varias zonas que regulan el estado del ánimo, ¿sí? Se pierde el control de ciertas zonas del cerebro que controlan la modulación de las emociones, y estas por eso se presentan de una manera excesiva y se escapan, digamos, al control y al contexto en que deberían presentarse de manera normal. Es una enfermedad que tiene una heredabilidad ampliamente demostrada, es decir, es más común en familiares de primer grado que también padecen el trastorno, y las causas hereditarias o genéticas explican más del 70 al 80% de la enfermedad. En los niños y en los adolescentes, el trastorno bipolar se ha convertido en uno de los principales campos de estudio en la psiquiatría, principalmente porque en 2/3 partes de los casos se han identificado que la enfermedad bipolar puede iniciar antes de cumplir la mayoría de edad. Los pacientes recuerdan su inicio de los síntomas anímicos antes de ser mayores de edad.
lo que ha llevado como desviado la atención hacia la psiquiatría infanto-juvenil y otros sectores, al ser una enfermedad de difícil diagnóstico, no ha sido un diagnóstico que haya estado exento de controversia. Una de las dificultades principales es identificar estos síntomas de manía en los niños y cómo diferenciar entre la elación afectiva y la grandiosidad, que son clínicamente significativas o patológicas, del juego fantasioso o el júbilo exuberante que pueden ser propios de la edad, especialmente en las etapas escolares. Una de las claves que pueden servir para identificar estos comportamientos como síntomas patológicos es el contexto. Por ejemplo, si el niño, al recibir una noticia positiva de, por ejemplo, recibir un viaje con sus familiares o en la mañana del cumpleaños o en la Navidad, si estas reacciones de júbilo excesivos o júbilo intenso se presentan y son acordes al contexto, no las consideraríamos patológicas. Otro ejemplo podría ser en el juego. Es usual que los niños jueguen a tener roles de adultos, por ejemplo el juego del maestro. Si esto se presenta en una situación compartida con otros niños de su edad, no se consideraría patológico, pero por ejemplo la interrupción de la clase en varias ocasiones o intentar instruir al propio maestro sobre cuáles son las técnicas de aprendizaje que debe dar, podrían hablar de que el contexto en el que se presenta este comportamiento es no normativo y podría ser más probable de corresponder a un síntoma. Otra manera de identificarlo como síntomas es la intensidad en la que se presenta y la repercusión funcional. Si esto de alguna manera altera el normal desarrollo del niño en su ejercicio académico, social o laboral, determinado por ejemplo por la presencia de suspensiones o problemas disciplinarios, podríamos hablar de que este comportamiento es sintomático. Y otra es la evolución de los síntomas. Si los síntomas tienden a tener unas características episódicas propias de la enfermedad y se repiten en el tiempo. Además, debe tenerse en cuenta que las reacciones deben sobrepasar lo esperable para el niño de su misma edad y las mismas circunstancias. Por ejemplo, incurrir en temas no normativos para su etapa de desarrollo, por ejemplo, preocupaciones y comportamientos sexualmente inapropiados en la etapa prepuberal, podrían ser una de ellas. Una de las claves para identificar los síntomas es con el acróstico FINE, donde F hablamos de la frecuencia, cuando los síntomas antes mencionados se presentan la mayoría de los días de la semana; intensidad, si los síntomas son suficientemente severos como para causar una distorsión en algún área del funcionamiento o una distorsión o disfunción moderada en dos áreas; N, cuando hablamos del número de los síntomas, es decir, el número de ocasiones que ocurren durante el día, que deben aparecer entre 3 o 4 veces durante el día, y la duración 4 o más horas del día, y que se presenten con una frecuencia de al menos 4 días durante la semana. La Asociación Internacional de Psiquiatría de Niños y Adolescentes recomienda buscar activamente la enfermedad bipolar en aquellos niños que tienen periodos espontáneos de cambios del estado del humor acompañados de una activación motora o hiperactividad marcadas. También en niños que hayan tenido historia de episodios depresivos tempranos o antecedentes de trastornos del estado del ánimo o del humor en los familiares. Desde épocas antiguas se ha identificado que temperamentos coléricos o cambios temperamentales marcados pueden aparecer en los prepúberes, y las primeras descripciones de niños maníacos se empezaron a hacer en Francia en el siglo XVIII, siendo en el siglo XX uno de los estudios más importantes llevado a cabo por este psiquiatra Kraepelin, cuando antes se consideraba la enfermedad bipolar como enfermedad maníaco-depresiva, en la que se identificó que el 40% de las personas afectadas tenían los síntomas antes de los 40 años. Desde el año 1980, la Asociación Americana de Psiquiatría, en su manual clínico y estadístico llamado DSM, en su tercera versión, hizo posible el diagnóstico de trastorno bipolar en la población infantil.
y muchos años de investigación llevaron a que en el año 2001 el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos determinara que para hacer el diagnóstico de enfermedad bipolar se debería considerar un piso o una edad mínima de 4 años para establecer el diagnóstico. Esta entidad es ubicua en distintas zonas y tiene una prevalencia similar en distintos países como en los Estados Unidos y en otros países latinoamericanos, además de Colombia, como México, y en Colombia se estima una prevalencia de la enfermedad muy similar a la densidad en estos otros países. Otra dificultad de la enfermedad bipolar en niños y adolescentes es que su clínica no tiene una presentación tan típica como la que mencionamos al principio, que ocurre en los adultos con claros episodios maníacos o depresivos, sino que su curso es más insidioso y crónico y, en lugar de los síntomas clásicos de euforia y depresión, predominan otros síntomas como la irritabilidad, la alta reactividad o disregulación emocional, la impulsividad, la ira y la agresión, usualmente cuando el niño se le contradice, o estados afectivos mixtos en donde se cumplen tanto los criterios como paramanía y depresión. Además, en cuanto al curso temporal, los niños presentan con más frecuencia ciclos ultradianos o ciclos ultrarrápidos, es decir, presentan más de 4 episodios afectivos por año y en los casos ultradianos más de 1 o 2 episodios durante el mismo día, con un promedio de ciclos por día de más o menos 3 a 4. Cuando la enfermedad bipolar se presenta en niños y adolescentes, usualmente la edad de aparición, la edad de comienzo es desde los 7 años y la duración del episodio cuando no es tratado puede llegar hasta 3 años. Otra dificultad es su alta concurrencia con otros trastornos como los trastornos externalizantes y de conducta y el trastorno con déficit de atención e hiperactividad. En las formas de presentación del trastorno bipolar en la etapa infantil y juvenil identificamos 2 formas. La de inicio en la infancia, es decir, cuando los síntomas se presentan antes de los 13 años, y la de inicio en la adolescencia, cuando los síntomas lo hacen antes de los 18 años. La presentación de inicio en la infancia se caracteriza por ser más frecuente en hombres, tener un inicio insidioso, el estado de ánimo predominante de la irritabilidad o los cuadros mixtos, tiene rápida ciclación, es decir, varios episodios en un mismo día, su curso es crónico y es más frecuente que haya coocurrencia con otros trastornos de la conducta como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Por otra parte, cuando el cuadro se presenta en la adolescencia, usualmente no hay diferencias entre los sexos, el inicio es abrupto, con un claro episodio maníaco o depresivo similar a como ocurre en los adultos. Hay mayor prevalencia de síntomas psicóticos, es decir, ideas delirantes y alucinaciones. Hay una menor ciclación, a diferencia del inicio en la infancia, su curso es episódico y la comorbilidad, o es decir, la concurrencia con otras enfermedades mentales es menor. Las enfermedades mentales más frecuentemente encontradas asociadas al trastorno bipolar en los niños y adolescentes es, como se mencionó con anterioridad, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad hasta en un 90% de los niños, y los trastornos de conducta, siendo principalmente los más frecuentes el trastorno oposicionista desafiante y en menor proporción el trastorno de conducta disocial. También es frecuente los trastornos de ansiedad, principalmente en las niñas, con unas prevalencias que varían del 17 al 60% a expensas de los trastornos de ansiedad por separación y los trastornos de ansiedad generalizada. El abuso de sustancias se presenta con una importante prevalencia, llegando hasta casi el 20%, principalmente en la población de adolescentes, que es cuando más frecuentemente se inicia el consumo de ellos. Para sospechar el diagnóstico de trastorno bipolar, hay ciertas claves que se han propuesto por distintos autores. Una de ellas es si los episodios depresivos inician en una etapa muy precoz, es decir, antes de la mayoría de edad. Si las depresiones se presentan con síntomas psicóticos, ideas delirantes y alucinaciones, si las depresiones son recurrentes o resistentes a los tratamientos,
de psicoterapia o tratamientos con medicamentos antidepresivos, si hay episodios de irritabilidad desmedida para el evento que los desencadena, si el fenómeno de hiperactividad es intermitente y episódica, es decir, no se presenta de manera igual a lo largo del día, si hay desestabilización del ánimo tras el inicio de un tratamiento con estimulantes para el TDAH o trastorno de hipertensión o hiperactividad o desestabilización del ánimo cuando se instaura un tratamiento con antidepresivos para la depresión, y si hay antecedentes familiares de trastorno bipolar. El diagnóstico es clínico y requiere una evaluación juiciosa por un profesional de la salud mental, idealmente especializado en la población de niños y adolescentes. Además de las entrevistas y al niño directamente y las versiones de los informantes como padres y maestros, hay otras ayudas diagnósticas como distintos cuestionarios o entrevistas psiquiátricas estructuradas, como las que se mencionan en la actual Filmina. También es útil el uso del diario de cambios de humor, que es un registro que puede ser llevado por los padres donde hora por hora se anota el estado de ánimo predominante que tiene el niño y si hay un cambio abrupto en este. De esta manera se puede hacer una valoración más objetiva del comportamiento anímico del niño a lo largo del tiempo. Como consideraciones importantes hay que recordar que este diagnóstico en esta población se asocia a alto riesgo de suicidio, abuso de sustancias, dificultades académicas, laborales y en la socialización, y por los altos niveles de comportamientos impulsivos a riesgo de embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual. Es importante pensar en el diagnóstico y por tanto en la intervención temprana para disminuir el sufrimiento asociado a esta enfermedad. El tratamiento de la enfermedad bipolar consta de tres pilares fundamentales. Uno es el rol de los familiares en la educación y la comprensión al paciente que lo sufre. Otra es las intervenciones psicosociales encaminadas a reconocimiento temprano de síntomas, manejo de los síntomas depresivos, disminuir las conductas de alto riesgo y de impulsividad, y el tratamiento farmacológico con medicamentos encaminados a estabilizar el estado de ánimo y evitar los cambios bruscos al polo de manía o de depresión. Ya a manera de conclusión, podemos decir que el trastorno bipolar es una condición que también puede presentarse en la población infantil y juvenil, se asocia a gran sufrimiento para quien la padece y también a sus familiares. Tiene dificultades diagnósticas importantes propias de la edad, como la rápida fluctuación del ánimo, las dificultades para reconocer y expresar los síntomas y las emociones en los niños, y las características específicas de las distintas etapas del neurodesarrollo. También hay que tener en cuenta que es importante identificar correctamente esta enfermedad por el momento clave del desarrollo y maduración en la que se encuentran estos pacientes, y no reconocer el diagnóstico apropiado puede limitar las capacidades de aprendizaje, de interacción social del individuo y comprometer su bienestar y su calidad de vida. Finalmente, recordar que la familia es uno de los pilares fundamentales en el adecuado reconocimiento de los síntomas y parte activa en el proceso de tratamiento.